Hola Bolivia, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, compadres y comadres, bienvenidos a RTP Mundo, el único programa que se especializa en noticias internacionales. Nos alejamos un poquito de la agenda nacional que está presente en todos los canales, en todos los horarios de informativos, y vamos a darle un toque a las noticias internacionales. Usted ya lo sabe, tiene la cita conmigo sábados y domingos 14 horas. Antes de mostrarles el menú de hoy, quiero invitarlo a que nos escuche el podcast de RTP Mundo. Aquí en pie de pantalla están apareciendo todos los sitios en los que usted puede escucharlos. Ahí está Spotify, está Google Podcast, y está Amazon Music. En esas plataformas ya estamos, subimos un episodio cada semana y usted puede escuchar los temas más importantes del mundo con su respectivo análisis. Bien, hora de contarles qué vamos a tener en esta ocasión. Se está hablando mucho acerca, porque ya casi vence el plazo. Este 4 de septiembre, los chilenos van a decir si aprueban o rechazan la redacción del nuevo texto constitucional, que es verdaderamente un cambio radical a lo que es Chile y la constitución que se maneja desde Augusto Pinochet, desde la dictadura militar de este expresidente. Y bueno, en el otro tema vamos a estar viendo el terremoto político que ha generado los nuevos acontecimientos en relación a lo que pide el fiscal que está llevando adelante uno de los varios casos por los cuales se le acusan a la ex mandataria, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y que podría enfrentar, y si se conocen y se cumplen todos los plazos hasta fin de año, hasta 12 años de prisión y probablemente la inhabilitación perpetua a cualquier cargo público. ¿Qué significa? Todos los datos los va a tener acá en RTP Mundo. Pero antes, resumen de noticias semanal. Bien, vamos a comenzar hablando principalmente de los Estados Unidos. Vamos a hablar del presidente Joe Biden. Ha tenido una acción importante durante esta semana y es que ha anunciado el alivio para graduados universitarios endeudados. La deuda educativa representa un problema muy importante y es de décadas de los Estados Unidos. Las universidades a menudo pueden costar entre $10,000 y $70,000 al año, lo que deja a los graduados con una deuda abrumadora cuando ingresan a la fuerza laboral. Por esta razón, el presidente de los Estados Unidos anunció este miércoles que la mayoría de los graduados universitarios de este país siguen con deudas estudiantiles obtendrán un alivio de $10,000. La cifra se duplicará para aquellos estudiantes que asistieron a la universidad con ayuda del gobierno a través de las becas Pell. Se calcula que 43 millones de estadounidenses deben un total de $1,600 millones por becas de estudios. Son unas de las mayores ayudas que da el país. Manteniendo mi promesa de campaña, mi administración está anunciando un plan para dar un respiro a las familias trabajadoras y de clase media mientras se preparan para reanudar los pagos de préstamos estudiantiles federales en enero del 2023, dijo Joe Biden en Twitter. Siguiente tema, tenemos que hablar de Nicaragua, pues cada vez van aconteciendo cosas que verdaderamente sorprenden. Y es que durante esta semana las instalaciones del diario reconocido La Prensa han sido expropiadas por el régimen de Ortega. El régimen de Daniel Ortega completó este martes su ofensiva contra el diario La Prensa, expropiando su edificio y rebautizándolo como sede de una institución pública. Los periodistas debieron exiliarse el mes pasado en el marco de la persecución a los medios independientes. La Prensa denunció en su página web primero la confiscación de sus bienes y luego la expropiación de facto del edificio, convertida por el régimen en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. El diario más antiguo de Nicaragua fue expropiado ilegalmente y violando la Constitución de Nicaragua, afirman analistas, un año después de haber sido allanado por la policía que acusó a Juan Lorenzo Holman del supuesto delito de lavado de dinero, denunció el medio de comunicación más importante del país. Como siguiente tema, volvemos a hablar de los Estados Unidos, pues esta semana la Reserva Federal de este país ha dado una seria advertencia en relación a cómo se tienen que tomar las acciones para seguir intentando frenar la inflación. Y es que la lucha contra la inflación en Estados Unidos hará sufrir a las familias de las empresas, pero renunciar sería mucho peor para la economía, advirtió este viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un discurso. Además, sostuvo que volver a la estabilidad de precios tomará tiempo e
implicará un largo periodo de crecimiento más débil y un debilitamiento del mercado laboral. La inflación a 12 meses en Estados Unidos se modera tras la subida de tipos de interés por parte del Banco Central y marcó 8.5% en julio contra 9.1% en junio, según el índice de precios de consumo. Se trata de niveles récord en 40 años. El titular del Banco Central advirtió a los mercados que el nivel ideal de tasas es considerado neutro para la economía porque ni la enfría ni la sobrecalienta. Estimado en 2,5% no es hoy un objetivo para el organismo. Las estimaciones de tasa neutra a largo plazo no son un nivel para hacer una pausa en los incrementos de tipo de interés, resumió. Siguiente tema, hablamos de la Organización de Naciones Unidas que ha denunciado los ataques del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en contra del Poder Judicial. El jefe del Estado brasileño en poder desde 2019 y candidato a un segundo mandato ha puesto en entredicho reiteradas veces la fiabilidad de las urnas electrónicas utilizadas en el país desde 1996, mencionando fraudes, pero sin dar pruebas. Unos ataques que hacen temer que no reconozca el resultado de las presidenciales de octubre si no sale ganador. Sin embargo, moderó su posición recientemente, afirmando que respetará el resultado de las urnas en caso de derrota. Como siguiente tema tenemos que hablar de la central nuclear de Zaporizhia que ha sido desconectada de la red eléctrica ucraniana durante esta semana. En las últimas semanas, Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de bombardear la central nuclear del sur del país, la mayor de Europa, que cuenta con 6 reactores de una capacidad total de 6.000 megavatios. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el jueves que Europa enfrentó la perspectiva de un desastre después de que la mayor planta nuclear de su país, que está ocupada por tropas rusas, quedara desconectada temporalmente de la red eléctrica de Ucrania. El corte de suministro eléctrico ocurrió después de que incendios hubieran dañado las líneas eléctricas aéreas. Por tal motivo, existe una preocupación por los combates cerca del complejo, que es una planta nuclear, la más grande de Europa. Sin embargo, la empresa Energoatom anunció poco después que una de las líneas fue reactivada, así como la electricidad de la zona. Si los generadores a diésel no se hubieran encendido, si la automatización y nuestro personal de la planta no hubieran reaccionado después del apagón, entonces ya estaríamos obligados a enfrentar las consecuencias de un accidente de radiación, advirtió el jueves por la noche el presidente Volodymyr Zelensky. Como siguiente tema tenemos que volver a los Estados Unidos, pues la justicia de este país, el Departamento de Justicia, ha publicado el documento y la declaración jurada de las razones para que se realice el registro de la casa del expresidente Donald Trump. El Departamento de Justicia publicó este viernes una muy editada versión de la declaración jurada que convenció a un juez a autorizar el allanamiento de la residencia del expresidente Donald Trump en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, y sobre la preocupación suscitada en las autoridades por su aparente imprudencia. El texto, que no contiene revelaciones explosivas debido a la gran cantidad de pasajes editados, ofrece una idea de cómo Donald Trump mantuvo documentos potencialmente confidenciales. Los investigadores estaban particularmente inquietos por el mantenimiento en una habitación no segura de documentos potencialmente ultra secretos, que incluso podrían poner en peligro a agentes estadounidenses de inteligencia encubiertos. Ante el temporal político desatado, el secretario de Justicia debió organizar una muy inusual rueda de prensa en la que aseguró que había aprobado personalmente el allanamiento. Las autoridades esperaron hasta el último minuto para cumplir la orden, publicando el documento de 38 páginas al mediodía del viernes. Como siguiente tema vamos a hablar de Rusia, que está quemando millones de metros cúbicos de gas cada día. Esto lo ha denunciado una consultora energética. Es así que con los consumidores europeos que se encuentran sufriendo una importante subida en sus facturas eléctricas, desde Rusia llegan imágenes difíciles de creer. Es la quema diaria de millones de metros cúbicos de gas natural licuado en la planta de Portovaya, en la región de Leningrado, muy cerca de Finlandia. Lo más probable, asegura un análisis de la consultora energética Rystad Energy, es que Gazprom esté deshaciéndose de este modo del producto excedente inicialmente destinado a Alemania a través del Nord Stream 1.
Desde Berlín tachan estas acciones de medida política del Kremlin, aunque Gazprom insiste que se trata solo de algunos problemas técnicos. Lo cierto es que la situación también preocupa ecológicamente hablando, teniendo en cuenta que las emisiones adicionales de dióxido de carbono que suponen estas quemas y el impacto que tienen sobre el deshielo del Ártico. Siguiente tema, vamos a hablar de China, pues está sufriendo una ola de calor que es la más intensa en 6 décadas. Es así como la ola de calor más fuerte en los últimos 60 años en China se ha extendido por la mitad del país. Las fuertes sequías son cada vez más intensas debido al cambio climático. En algunas zonas del sur del país no llueve desde hace más de 2 meses y medio. Y las autoridades han empezado incluso a inducir lluvias, interviniendo las nubes con varillas de yoduro de plata. El tercer río más grande del mundo, el Yangtze, se ha visto especialmente afectado. Este verano, su nivel de agua ha alcanzado un mínimo histórico y tramos enteros del río se han secado por completo. Ahora no hay suficiente electricidad y varias empresas han tenido incluso que cerrar. Algunos se ven obligados a pasar la noche en estaciones de metro al hacer menos calor que en sus hogares. Y en las montañas cercanas de la ciudad de Chongqing se ha declarado incendios forestales debido a las altas temperaturas. Finalmente vamos a hablar nuevamente de Ucrania, que ha celebrado su Día de la Independencia durante esta semana, cuando se cumplen 6 meses, exactamente se cumplieron esta semana, del inicio de la invasión rusa a este país. Con los tanques rusos derribados como trofeos, discursos patrióticos a través de las redes sociales y con la moral bien alta, Ucrania celebró este miércoles 24 de agosto el 31º aniversario de su independencia de la Unión Soviética en 1991. A lo largo y ancho de Europa, por su parte, también se celebró con diferentes eventos el día de que un país que hace medio año acapara la atención mundial. Desde Nueva York, la valoración de estos 6 meses del secretario general de la ONU no podía ser más demoledora. Hoy se cumple un triste y trágico hito, decía Antonio Guterres, 6 meses de la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero. Durante este periodo devastador, miles de civiles han sido asesinados y heridos, incluso cientos de niños. El mundo ha sido testigo de graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en apenas rendir cuentas. En las primeras horas de la fiesta nacional, ciudades como Kharkov, al noroeste, o Zaporizhia y Dnipro se vieron sacudidas por fuertes explosiones, indicaron las autoridades locales. La Embajada de Estados Unidos en Kiev también alertó el martes de que Rusia se disponía a intensificar sus bombardeos en los próximos días y pidió a sus ciudadanos salir del país lo antes posible. Muy bien, hasta aquí tenemos el resumen de noticias. Hemos visto todo lo más destacado que ha sucedido en el mundo durante esta semana. Es momento de que usted nos aguarde una pausita y al retornar estaremos hablando en el tema que les había comentado. La Constitución de Chile. ¿Qué representa? ¿Cuáles son los cambios tan importantes de un texto, una redacción de una nueva Constitución que ha sido votada abrumadoramente por la mayoría de los chilenos y que se han escogido a sus principales redactores de la Constitución para que puedan existir todas las voces? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los puntos más destacados? Enseguida, no se muevan, ya volvemos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos con más en RTP Mundo y en esta ocasión vamos a revisar lo que les comentaba previo a la pausa y va en relación a la redacción de la nueva Constitución de Chile. Este 4 de septiembre Chile se va a enfrentar a la aprobación o rechazo de su nueva Constitución. En este sentido, hay varias cosas que se están hablando. Todavía no se sabe si incluso podría llegar a ser aprobada. Hay las encuestas que están mostrando que más bien la tendencia se inclina a que va a ser rechazada la Constitución. Hay hitos importantes que se están desarrollando que marcan a un país que viene de una Constitución redactada por militares en una dictadura, luego de haber realizado un golpe de Estado a Salvador Allende
que democráticamente había ganado las elecciones y que fue asesinado en el Palacio de la Moneda. En ese sentido, estamos acompañados en esta ocasión para justamente revisar qué significa. Está Máximo Quitral con nosotros. Él es historiador y politólogo de la UTEM de Chile. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Él es investigador, él conoce las relaciones entre Bolivia y Chile, así que vamos a conocer cuáles son las perspectivas y bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Máximo. No, Jorge, muchas gracias por la invitación y poder compartir y conversar lo que está pasando en nuestro país en este proceso electoral. Excelente. A ver, hemos preparado estos cuadros de información que nos ayudan a entender y vamos a contextualizar para la gente cuáles son los hechos principales de la nueva redacción. Bien, sobre el sondeo de Pulso Ciudadano de Criteria mostró que un 45,8% rechazaría el nuevo texto, mientras que un 32,9% se inclinaría por aprobarlo. Esto fue, la fuente es Contacto PHO. Por su parte, la encuesta Plaza Pública de Cadem señaló que habría un 17% de los encuestados y que el rechazo se impondría con un 46% frente al apruebo con un 37%. Otra encuesta. Este sondeo estima que un 64,1% del padrón electoral asistiría a las urnas y que habría un 15,7% de indecisos, un 2,5% que votaría nulo o en blanco y un 3,1% que no iría a las urnas. Muy bien, pero ¿qué significa? ¿Cuáles son los hechos que se están hablando? ¿Cuáles son los cambios en cuanto a la política económica, los cambios en relación a un gobierno paritario, la obligatoriedad de que exista 50% hombres y 50% mujeres en todo el aparato estatal, la participación del Estado en la salud, en la educación, en hechos tan importantes que hoy en su mayoría son privados y que justamente han llevado a que Chile enfrente durante más de 3 meses increíbles protestas nunca antes vistas en su historia y que, bueno, mostraban la necesidad de un cambio radical dentro de su economía, dentro de su política y demás. ¿Cuáles son los hechos más importantes, Máximo? ¿Por qué hay una desaprobación en las encuestas tan importante en relación a este texto constitucional? Mira, Jorge, pienso que hay un error por parte de los convencionales en el sentido de vincular el proceso con la ciudadanía. Creo que eso ha contribuido a que haya un sector de la población que no se sienta cercana a la propuesta constitucional y también no se ha explicado de buena manera qué implica la incorporación de lo plurinacional en nuestro territorio. Eso ha sido un tema bien complejo que ha generado bastante resquemor y, por cierto, se ha utilizado para desacreditar este proceso que se está viviendo en nuestro país. Más allá también de cuestiones comunicacionales. Tú bien señalabas, hacías esta comparación con respecto a temas vinculados a la economía. El mercado que ha tenido un protagonismo superlativo en nuestro país es básicamente el que controla y el que modifica algunas decisiones. Y ahora, en esta nueva constitución, se está apelando a los derechos sociales, que justamente en la revuelta de octubre, del 18 de octubre del 2019, fueron expuestos por este movimiento social que creció a lo largo del país. Ahora, ¿qué podría pasar si la mayoría de los chilenos vota que no aprueba la redacción del texto? Bueno, es una pregunta bien compleja. Naturalmente que las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento han manifestado su voluntad de al menos iniciar un nuevo proceso constituyente. Hay que ver qué tipo de proceso finalmente, si es que va a ser muy similar al que estamos teniendo en la actualidad o posiblemente puedan emerger fuerzas o voces que planteen derechamente que avancemos hacia una asamblea constituyente. Son discusiones que se van a ir dando en el camino, pero aparentemente las fuerzas que hoy están controlando la apruebo y el rechazo tienen la idea de continuar con este proceso en condiciones si es que resulta ganadora el rechazo. Ahora, este 15% de indecisos muestra que tal vez las cosas podrían cambiar. ¿Tú crees que suceda algo durante estos días que quedan antes del 4 de septiembre?
Bueno, han sucedido algunas noticias en las últimas horas. Hace un par de horas atrás renunció una ministra del gobierno, producto de una situación que está latente, que es el movimiento mapuche, que posiblemente ustedes también tengan conocimiento, y que no cree en este proceso y que ha tenido una postura crítica no solo a este gobierno, sino que a los anteriores gobiernos y particularmente el Estado. Tenemos un tema pendiente con el movimiento mapuche que lamentablemente no se ha logrado resolver. Se buscaba por medio de la Constitución tratar de establecer un nuevo pacto con el movimiento mapuche, pero eso no ha resultado. Porque claro, también desde ese sector hay una crítica a este planteamiento de la plurinacionalidad que no estaría de acorde al movimiento mapuche y más bien estaría representando sectores políticos más que el propio movimiento. Es interesante esto de la plurinacionalidad y de lo que representa el hecho de reconocer por fin a los pueblos indígenas, mapuches, aymaras y demás que están presentes y que se respetaría su forma de justicia. Tendrían mayor representatividad dentro del Estado. Y eso es algo que, digamos, Bolivia lo ha adoptado y que ha ayudado a sanar las relaciones entre justamente blancos e indígenas, digamos, o mestizos e indígenas. Y en ese sentido, Chile necesita verse, necesita entender que es un país que está integrado también por indígenas y que no ha terminado de sanar esa herida. Sí, por cierto, pienso, esta es una visión muy personal, en el sentido de que no se ha trabajado, no se ha explicado, no hay un proceso educativo con respecto a la plurinacionalidad. A diferencia de Bolivia, de tu país, donde evidentemente que eso se ha ido proyectando, trabajando y generando un lazo mucho más fuerte. También hay cuestiones ahí vinculadas a la interpretación que han sido bastante antojadizas, pero pienso que al menos es un avance. Pero, insisto, hay que profundizarlo para que le haga sentido a la opinión pública y que no piense que este es un cambio radical de la percepción y del territorio, que es justamente lo que se ha indicado por parte de las opciones que están en contra de este avance constitucional. Bien, ahora hemos visto igual un importante espaldarazo internacional hacia esta constitución. Y es que figuras tan importantes como Noam Chomsky, el parlamentario británico Jeremy Corbyn, e incluso una de las figuras de la izquierda francesa, Jean Mélenchon, ha mostrado que es una constitución innovadora, progresista y que va a ser una inspiración para los pueblos del mundo. Sí, esperemos que eso sea como tú lo mencionas. Pero es importante también entender que este proceso no se va a terminar, sino que continúa en el Parlamento. Y ese puede ser un problema, un inconveniente, porque finalmente quienes van a estar adecuando las normas discutidas en el proceso constituyente son los partidos que están representados en el Parlamento. Y ahí se puede provocar una tensión política importante, porque posiblemente, esto en el caso siempre dentro del ámbito de lo hipotético, posiblemente algunas fuerzas que están representadas en el Parlamento vayan a obstaculizar la discusión y la profundización de algunas normas. Eso es importante, que no solo lo sepan acá los televidentes, sino que también en nuestro país. Queda el debate todavía en el Parlamento y ahí van a primar las fuerzas representadas en el Parlamento y eso podría disminuir la pureza, por así decirlo, del proceso constituyente. Ahora, hemos visto que una de las cosas que más se ha hablado es este miedo a que ya no se respetaría la propiedad privada y que, digamos, por el hecho de que el Estado va a jugar un mayor papel en la educación, en la salud, y muestra que se está utilizando un discurso de que se va a afectar a la propiedad privada. ¿Qué tan cierto es esto? No, eso es falso. La verdad que no se termina la propiedad privada, eso ha quedado muy claro. ¿Cómo está redactado el tema de la propiedad privada? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una interpretación equivocada por parte de los sectores del rechazo, porque piensan básicamente que aquí hay una lógica hegemónica por parte del Estado. Y eso no ha sido así, porque además, insisto, no es que el texto deje todo para
plantearse directamente. O sea, queda una etapa de discusión parlamentaria. Y ahí, aquellos sectores que han planteado algunos reparos, evidentemente que van a colocar sus puntos de vista para suavizar algunas propuestas que han emanado del proceso constituyente. Es decir, que todavía esto no es el texto final. Va a pasar por un proceso de discusión política y posiblemente lo que nosotros estamos discutiendo ahora va a cambiar en las próximas semanas. Pero estamos también en un escenario de incertidumbre. Tú mencionabas algunos sondeos electorales. Hay que ver qué ocurre en las próximas semanas, pero esta semana que ha pasado no ha sido muy provechosa para el gobierno, que está jugado 100% por el tema del apruebo. Así es. Bien, qué complicado. Entonces, a partir del 4 de septiembre, ¿cuáles son los hechos, digamos, que se aprobara este texto? ¿Cuáles son los temas que Chile podría ver inmediatamente a los próximos, los más cortos, digamos, a más corto plazo, que Chile podría ver que se transformen en su país? Bueno, el tema de la plurinacionalidad, que lo discutíamos, el tema medioambiental, que me parece significativo también en términos de entender a los pueblos originarios. Hay discusión con respecto al tema de la vivienda, qué va a pasar con la educación, que son puntos centrales en Chile, particularmente la educación, que ha sido uno de los temas baluarte, que ha generado grandes movilizaciones en nuestro país, muchas de ellas impulsadas por el movimiento estudiantil, que también se colabora con el movimiento social. Yo creo que son áreas bien interesantes, y la vivienda, que hay que ver qué pasa finalmente con aquello. Entonces hay puntos centrales. Lo que sí creo yo que fue insuficiente es en materia de recursos naturales, que ahí no se nacionalizaron, y eso puede ser un tema complejo en términos de los recursos necesarios para impulsar una serie de reformas sociales que Chile las requiere con urgencia. Ahora, el tema del agua también resulta algo muy interesante, Sí, ¿verdad? sí. Es decir, antes, en la Constitución actual, se toma el agua como que cualquiera puede apropiarse, digamos, y utilizarla y venderla, etcétera. Conseguir derechos de agua, en el fondo. Así es. Ahora no puede ser, es inapropiable el agua. Exacto. ¿Qué significa esto? En el fondo es tratar de recomponer una situación de discusión con el recurso agua, que es muy importante para nuestro país. Tenemos zonas de sacrificio donde lamentablemente el agua escasea brutalmente. Entonces eso pretende ser un cambio a partir de esta Constitución, y no dejarle todo al mercado. Insisto, que el punto relevante en nuestro país es que todo está en manos del mercado, todo se paga en nuestro país, y los costos son bastante altos, y que lamentablemente no han sido resueltos por ningún gobierno, y posiblemente a través de esta nueva Constitución se logre generar un poco de justicia que es tan necesaria para nuestro país. Bueno, verdaderamente un reto para Chile lo que va a suceder este 4 de septiembre. Esperemos que sea lo mejor. En caso entonces de ser rechazado este texto, se podría hablar de una nueva constituyente. Exactamente, Jorge. Esa es la discusión que hay. ¿En qué términos? Insisto, todavía estamos en un escenario hipotético y, por cierto, de incertidumbre. Hay sectores que dicen que hay que continuar con el proceso, porque es necesario construir un texto que no divida, sino que una. Es el argumento que han dado los sectores del rechazo particularmente. Pero creo que Chile todavía es un libro abierto, todavía no se cierra esta historia. Y vamos a encontrarnos con escenarios bien delicados, bien complejos, porque obviamente que hay una sensación de injusticia que tiene que ser reparada de una vez por todas, para que nuestro país no solo logre el equilibrio democrático, sino que también la estabilidad económica, porque lo estamos pasando muy mal en materia económica. Y la estabilidad social, ¿no? Porque Exacto, si no vuelve y te revienta. Sí. Social, económica y política, por cierto. Bien, Máximo, ha sido un gusto tenerte. Gracias por toda la información. Siempre importante escucharlo de un ciudadano chileno, un investigador chileno. Y pues agradecemos que hayas podido venir incluso acá a compartir tu opinión y bueno, los datos que nos has brindado. Ha sido muy útil. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y quiero agradecer la invitación nuevamente. Bien, muchas gracias. Máximo Quitral es historiador y politólogo de la UTEM de Chile. Hemos hablado acerca de la Constitución. Vaya reto que tienen este 4 de septiembre los chilenos. Bien.
Vamos a ir a una pequeña pausa, no sin antes invitarles a que se queden con nosotros, pues el terremoto político, aparte ya, o sea, sobre lo llovido mojado, ¿no? Aparte de la situación y la crisis económica de Argentina, ahora se suma un terremoto político sobre las últimas indagaciones que se han dado con el fiscal que está llevando adelante el caso de Cristina Fernández de Kirchner por varios procesos que le siguen además, pero uno de ellos ya dice que podría enfrentar hasta 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua a cualquier cargo público. Enseguida lo abordamos, no se muevan, ya volvemos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en RTP Mundo. Y como lo habíamos anunciado previo a la pausa, tenemos que abordar el terremoto político que se está viviendo en Argentina, luego, obviamente, de que se conocieran a través de la Fiscalía Argentina cuántos son los años que podría enfrentar Cristina Fernández de Kirchner por supuestamente liderar una conspiración que consistió en la adjudicación de más de 51 contratos de obras públicas que ocasionaron una pérdida de $1.000 millones al Estado. Esa es una cantidad que, según la Fiscalía, habría permitido el Estado argentino por la corrupción y mala praxis de la vicepresidenta del país. Esto en un contexto económico muy complejo, debido a que Argentina se sume aún más en una espiral inflacionista que parece no tener fin y que podría derivar hasta fin de año en una inflación de 3 dígitos. Así es, por encima del 100%. 12 años de cárcel es lo que pide la Fiscalía y la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner. Durante esta semana la hemos visto defendiéndose a través de la muestra de varios chats que ella mostraba como prueba y que ella lo había hecho a través de un vivo durante 1 hora y media porque había pedido la ampliación de la indagación que le lleva a la Fiscalía, pero esta había sido rechazada. Si los plazos procesales se cumplen hasta fin de año, se podría conocer si es que Cristina Fernández de Kirchner es entonces condenada. Bien, en este sentido, hay mucho de qué hablar, ¿ah? Estamos junto a Álvaro del Pozo, él es analista internacional, está junto a nosotros acá en el estudio de RTP Mundo. Bienvenido, Álvaro, es un gusto tenerte acá en el estudio. Jorge Luis, un gusto como siempre compartir contigo los temas de carácter internacional que tanto nos importan o debería importarnos. Debería importarnos, así es, estamos de acuerdo con eso. Bien, a ver, hablemos en relación a qué significa. Estaba escuchando un podcast en el que, bueno, hemos visto primero un espaldarazo importante por parte de presidentes como el nuestro, como Luis Arce, el presidente también Alberto Fernández y demás, porque lo ven esto como una persecución. Pero, ¿qué tanto puede ser una persecución? Son más de 6 procesos que creo que le sigue la Fiscalía a Cristina Fernández por varios temas. Y este es el que ha tenido el mayor avance, digámoslo. Y estaba escuchando que Alberto Fernández podría indultarla si es que se define la condena. Bueno, lamentablemente es un común denominador que en Latinoamérica la justicia, o en gran parte de Latinoamérica, la justicia es casi un rehén de la política. Por lo tanto, la Argentina está mostrando una investigación por parte de la Fiscalía donde han encontrado evidencias, según la propia Fiscalía, de que Cristina Fernández sería parte de esta trama de corrupción donde en la provincia de Santa Cruz más o menos se habría concesionado o concedido la licitación en un 79% a una empresa del señor Lázaro Báez, que en teoría se lo denomina el testaferro de los esposos Kirchner, el ya fallecido Néstor. Entonces, hay una serie de irregularidades, obras no concluidas, obras no terminadas, exceso de pagos. Por lo tanto, hay un caso que ha armado la Fiscalía que podría dar como resultado, por supuesto, como tú bien lo decías, una posible sentencia en primera instancia hasta finales de este año. Queda, por supuesto, los recursos de apelación que seguramente va a acudir en caso de ser condenada en primera instancia la expresidenta Fernández. La edad también le favorece en ciertos términos si esta fuera a ser condenada después de 2 años, una vez concluidos todos los procesos, pero creo que ese indulto es todavía un signo de interrogación porque habrá que terminar todo el proceso en todas sus instancias y ahí veremos si realmente la justicia ha actuado en derecho
o realmente es otra vez víctima de la politización como estamos acostumbrados en esta parte de la región. Bien, a ver, hemos preparado estos cuadros informativos para ampliar el tema y seguir abordándolo. A ver si me ayudan desde la producción, por favor. Bien, ahí está. Cristina Fernández de Kirchner está acusada de haber encabezado una asociación ilícita para defraudar a la administración pública durante un periodo que abarca sus dos presidencias, 2007 y 2011, y 2011 a 2015, mediante la extracción de fondos del Estado para beneficio personal o el de un tercero. Cristina Fernández asegura que esta acusación de corrupción, la única contra la vicepresidenta que ha llegado hasta la instancia de juicio oral, no tiene fundamentos, que se trata de una persecución en su contra. Afirma que no está ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial y que la condenan en su contra, y la condena, perdón, en su contra ya está escrita. Sus seguidores se apostaron frente a su residencia en Buenos Aires en una vigilia en uno de los barrios más exclusivos y más antiperonistas, o entre comillas, gorilas, del país. Desde donde advierten con cánticos, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Muy bien, y eso es a lo que quiero ir ahora. El quilombo, es verdaderamente un quilombo que se va a montar si es que llega a suceder esta situación. Y viene en el peor momento, además, ¿no? Argentina, que necesita trabajar, que necesita pararse, que necesita ver que el gobierno no esté metido en temas políticos o judiciales, que esté más bien tratando de resolver el tema económico. Nada, ahora seguramente toda la atención y todo el aparato público va a estar viendo cómo defender, ayudar a Cristina. O sea, se enfrenta en un momento muy complicado. Sí, el quilombo, como dicen los propios argentinos, que se podría armar, yo lo veo relativo, sinceramente. La Argentina, como gran parte de los países, vive una tensión política permanente, una división política permanente, lo que hace que muchas veces esto que hoy parece una bomba de tiempo, el día de mañana pase casi de manera desapercibida. Veremos qué pasa, porque la Argentina tiene muchas otras tareas que atender, más allá de condenar a todos sus mandatarios que hayan podido cometer actos de corrupción. Por lo tanto, hay tareas, como tú bien lo decías al inicio, una crisis económica galopante, unas futuras elecciones el próximo año que pueden marcar un hito también en la Argentina de un cambio o de lo más de lo mismo. Por lo tanto, la Argentina tiene muchísimos más retos que atender si es que quiere realmente mirar la luz, luego de realmente, creo que desde el 2001, no parar la cabeza por todo este periodo de convulsión política, crisis política y crisis económica. Así es. A ver, ahora no es el único caso, ¿no? Hace poco igual se conoció y justamente ya tiene una condena el señor que fue pillado infraganti con López, así es, cargando maletas de dinero que muestran que ya era una estructura de corrupción la que está dentro del Estado argentino y que probablemente también es parte de la crisis económica que está viviendo ahora. Absolutamente. Y el tema es acá esa victimización que vemos siempre desde la parte política. La justicia siempre va a actuar según los acusados por una coyuntura política, por una conveniencia política. Y eso es lo que le está dañando estructuralmente a los órganos o poderes judiciales. Cuando la justicia está de nuestro lado, es una buena justicia, es independiente. Cuando la justicia está en contra de nosotros, responde al imperialismo, responde a la oposición. Creo que es hora que Latinoamérica y la Argentina, fundamentalmente, vea esta oportunidad para fortalecer una institucionalidad en la justicia, porque creo, desde Menem hasta nuestros días, todos los presidentes, la mayoría del peronismo o justicialismo, han tenido problemas con la justicia. Y creo que hasta el día de hoy no hemos visto ningún presidente que haya sido juzgado y con una condena efectiva. Ahora, independientemente de que vaya a ser condenada o no, esto le afecta seriamente a su imagen y a la imagen también del presidente, sin duda alguna. ¿Esto a quién está favoreciendo? Seguramente ya hay un candidato ahí, Milei, me parece que sería la siguiente figura que parece que podría tener algún resultado importante en las elecciones. Milei se puede convertir en un delfín importante en la nueva política, en el nuevo rostro de la política en Argentina. Sin embargo, todavía creo que le falta algunas canas, por así decirlo, para tener experiencia política y asumir. La Argentina es un país complejo.
Esto afecta obviamente al peronismo y en especial al kirchnerismo. Sabemos que en la Argentina el peronismo es un sistema de partidos en sí mismo y ha dado frutos como partidos neoliberales como Menem o hombres de progresistas como Kirchner. Por lo tanto, esto afecta a la imagen de Cristina fundamentalmente y creo que hay que leer un poco la decisión última de nombrar a Massa ministro de Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo, porque no olvidemos que este hombre era contrario a Cristina, ha tenido declaraciones fortísimas contra Cristina y parece una apuesta de Massa muy individual, muy riesgosa, es decir, yo resuelvo la crisis económica y me convierto automáticamente en el salvador, que no han podido resolver esta situación ni Macri, ni Fernández, ni nadie, aparece Massa. Puede ser también la tumba de Massa definitiva si esto no tiene solución en la parte económica. En la parte económica, ¿cuándo será que Argentina puede ver una luz, por lo menos al final del túnel? Es una tristeza ver que un país con tanta riqueza, con tanto poderío, con tanta potencialidad para convertirse en un factor global determinante, tengamos que casi en 70, otros dicen 100 años, haya tenido una constante de déficit y crisis. Por lo tanto, hay muchos retos, decía yo. Hay que cambiar la estructura de la economía argentina. Los retos que se propone Massa deberían ser, y creo que los tiene claro, por lo menos en el discurso, reducir ese déficit fiscal galopante, que es otra exigencia del Fondo Monetario que ha ido a la par del préstamo que se le hizo en su momento de cerca de 54.000 millones de dólares. Reducir el déficit fiscal cada año en un 0.5%, aumentar las reservas fiscales en un promedio de 5.000 millones de dólares anuales prácticamente, reducir la emisión hasta el 2024 a 0.0, para que por lo menos así podamos ver una Argentina que es capaz de gastar lo que tiene y no lo que hemos estado viendo en el último tiempo, que siempre se ha gastado más de lo que se tiene por subvención energética, empleo público, sistema de previsión y ayuda social. 4 temas que se cargan gran parte del presupuesto de la nación argentina. Por lo tanto, se necesita una reforma estructural en la administración de la economía argentina. Ahora, la semana pasada estábamos hablando de la desaceleración de la economía china, que se ha convertido en un jugador muy importante dentro de Latinoamérica. Es básicamente un banco también, se ha convertido en un banco de muchos países. En ese sentido, además, es un increíble comprador de materia prima. Su desaceleración podría derivar en una reducción de sus importaciones por parte de Argentina. ¿Podría empeorar la situación de Argentina la desaceleración de la economía china? Sí, por supuesto. Si a la China le pasa un resfrío, pues todo el mundo se enferma, o si estornuda, todo el mundo se enferma. Por lo tanto, siempre va a afectar. Ahora bien, hay que decir que la Argentina tiene una dependencia de su consumo interno casi del 70%. Por lo tanto, si bien tiene una gran capacidad exportadora, especialmente en alimentos, granos, se ha visto reducida, más bien tiene un 30% en el último periodo de déficit comercial. Por lo tanto, es una economía, no voy a decir parecida a la nuestra, pero sobre todo está estacionada en su consumo interno. Muy bien. Álvaro, ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio y haber abordado ampliamente estos temas importantes. Y claro, la complejidad de la crisis política, bueno, ahora política y antes económica, y bueno, total básicamente ya de Argentina. Es una verdadera pena, pero bueno, vamos a seguir haciéndole seguimiento a este tema y gracias por haber venido al estudio y compartir tu sábado con nosotros. Gracias, Jorge Luis, y siempre a tus órdenes, y nada, felicidades por tu programa. Excelente. Bien, ahí estábamos revisando la situación de Argentina. Claro, vamos a estar haciéndole seguimiento este año, todavía va a ser muy complejo y se empeora ahora con el tema de Cristina Kirchner. Vamos a ir a una pequeña pausa. Bueno, en realidad ya no tenemos más pausas. Tenemos que ir con nuestro siguiente sector fuera del mundo.
Muy bien, vamos a hablar acerca del telescopio James Webb. ¿Se acuerdan aquel telescopio que se encuentra a más de 1 millón de kilómetros de distancia de la Tierra y que ha traído unas fotos increíbles desde el espacio? Bueno, ese era el comienzo. Ahora cada cierto tiempo está publicando imágenes absolutamente increíbles de nuestro sistema, de nuestro universo. Y miren estas imágenes de Júpiter nunca antes vistas y qué diferente se ve. Les vamos a presentar estas fotografías del James Webb de Júpiter. Vaya, increíbles imágenes de Júpiter, ¿verdad? Lo que nos está trayendo James Webb realmente es increíble. El siguiente video que quiero compartir con ustedes es acerca de cómo se escucharía un agujero negro. Ustedes saben lo que es un agujero negro, esa región infinita del espacio en la que en su núcleo no puede escapar nada, ni siquiera la propia luz. Bien, es un misterio lo que significa y estudiarlos y estos sonidos que vienen desde el espacio están abriendo investigaciones importantes para tratar de entender a este fenómeno del universo. Bien, momento de nuestro sector Mundo Viral en el que le mostramos hechos importantes que se están mostrando a través de las redes sociales y les vamos a presentar un video de AJ Plus que nos muestra lo que el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo durante esta semana, que el racismo es la razón por la que no se está prestando la suficiente atención a la gente en Tigray, Etiopía, que está siendo devastada. But in terms of humanitarian crisis, I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine, without any exaggeration. And I said it many months ago, maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray. I haven't heard in the last few months, several months now, even a head of state talking about the Tigray condition anywhere, in the developed world especially. I think we know if it's the worst humanitarian crisis, and I'm saying nowhere on earth 6 million people are still there. Nowhere. From basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine. No tienen acceso a la comida, medicina. El peor desastre humanitario que se está llevando, y es mucho peor que Ucrania, decía él. Y claro, nadie le da importancia a esta región de Etiopía que está verdaderamente sufriendo. Bueno, vamos a ir con el siguiente viral que hemos preparado, las lecciones que aprender de la crisis energética.
Bueno, nuestro sector protagonista, vamos a escuchar las declaraciones más importantes en relación a lo que está viviendo Colombia en la transformación de la seguridad a través de la policía. Recordemos que el SMAD, ustedes recordarán el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que ha realizado acciones muy violentas en contra de los manifestantes que pedían cambios importantes y que estaban pidiendo que se deje de poner presión a la gente en relación a la reforma tributaria que había propuesto Iván Duque y que, a pesar de haberla retirado, se enfrentó a importantes manifestaciones por parte de la gente y que ahora, bueno, ha derivado en la victoria de Gustavo Petro, y él estaba viendo la forma de eliminar el SMAD. Pero sobre las especulaciones de la eliminación de este SMAD, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, explicó los nuevos lineamientos que tendrá que asumir esta fuerza, que será tenida en cuenta como último recurso para controlar las manifestaciones. Tenemos estos cuadros. Dejará de llamarse Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAD, y se llamará Unidad de Diálogo y Autoacompañamiento a la Manifestación Pública. Tiene que haber un cambio, por supuesto, aclarando que todo cuerpo de policía requiere una fuerza que contenga una manifestación que se torne violenta, dijo el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Nacional, en una entrevista en Caracol Noticias. Mantenerlo es un insulto y una traición a nuestra juventud. Solo ejerzo como un garante de las promesas de campaña que se cumplan, tuiteó Bolívar, senador del Pacto Histórico. Muy bien, nos hemos quedado sin tiempo, gente. Hasta aquí el permiso para las noticias internacionales. No se olviden, escuchen el podcast de RTP Mundo. Vamos a subir estos 2 episodios esta semana en relación a lo de Chile y a lo de Argentina. No tengo más tiempo. Lindo fin de semana para todos. Chao, chao.